Nos encontramos con Jaiber de la Jagua. Nos hubiera gustado tener a la Jagua completa, pero complicado meterla en el plano, ¿no? Pero solo Jaime, no mentira. Pero bueno, estamos con Jaiber que nos va a contar un poco sobre el proceso creativo. Vamos a hablar de la creatividad en la música. Va a contar un poco ese proceso con el grupo y en general esa relación, ¿no? Que ha tenido con la música. Entonces empecemos contándole un poco a la gente ¿cuál es esa relación que has tenido con la música y por qué tanta pasión? Primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchachos. Es un placer y me honra pues participar de estos espacios que son tan necesarios, que alimentan y también retroalimentan pues todo lo que uno viene haciendo. Y pues bueno, no todo, digamos que parte de lo que uno es a partir de las tradiciones, lo que uno puede absorber, digamos, de su familia, de su entorno, de la geografía que pues que a uno lo rodean, de estas montañas tan bonitas y sobre todo, pues que siendo del Cauca, mi familia es del macizo colombiano, entonces son de Almaguer y son de La Vega, San Miguel de la Vega, y pues ya radicados acá en Popayán, pues digamos que es una urbe que está rodeada de una cantidad de geografía así súper súper bonita y sonoramente de unas cosas pues que pues en muy pocos lugares se ven, digamos que es muy diversa. Y a partir de ahí, pues ya, digamos que uno se puede alimentar de una cantidad de elementos percutivos, en este caso de la percusión, que es de donde parte básicamente la idea fundamental de la jagua, que es una idea así, pues, de unas rítmicas, que es un viaje que revitaliza, es un ritual. La jagua básicamente es un ritual de muchos músicos digamos que muy capaces, muy talentosos, que visionamos soñar llevar las músicas del Cauca hacia otros lados, hacia otras esferas geográficas y también en sonoridades. Entonces todo parte desde ahí, como poder llevar esa semillita y que la gente se identifique con lo que pues, nosotros hacemos desde la música y que pueda transformar. Haciendo una exploración hacia un proceso creativo, Jaiber, me gustaría pues preguntarte, digamos, bueno, aparte cómo fue esa conformación de la Jagua, cómo fue inicialmente, digamos, esa intención o necesidad de cada artista como formar parte de un grupo un poco más amplio a pesar de tantos géneros que se encuentran. Me gustaría que introducieras un poquito la Jagua hacia cómo se fue formando creativamente, cuál fue el incentivo ahí de cada músico en conectar con un grupo que almacena o acapara, digamos, diferentes géneros musicales y sobre todo tradicionales. Primero juntar a 11 personas que son de diferente personalidad, que tienen diferente pensamiento y pues a partir del viaje sonoro. La idea principal, digamos que la concibe mi hermano Fabián, una locura más o menos en el 2012 aproximadamente, creo, no sé, Fabián, si me estoy equivocando me regañas En después, los comentarios. en los comentarios me conteste, sí. Pero fue muy chistoso porque comenzó como Zafra Ensemble. Entonces, en ese tiempo éramos dos equipos de fútbol. Entonces hay un video donde nosotros hacemos un concierto en el Teatro Valencia y le abríamos a los gaiteros de San Jacinto. Entonces sale un equipo de fútbol de este lado y otro equipo de fútbol de acá, 11 y 11. Entonces está el video ahí todavía donde sale acá 11 y 11. Entonces eso tenía marimba, flautas, la cuerda pues, de vientos, percusiones, batería. Hemos hecho una cantidad de gente, como cuatro cantantes. Y la concepción primeramente fue buscar los perfiles eh, pues más representativos de las músicas. Entonces, este man es el más duro en las músicas tradicionales latinoamericanas, de la música andina colombiana, del Pacífico, del vallenato, de la salsa, de lo rockero, de lo académico. Entonces fue como ese junte ahí chévere. Y a partir de eso, pues Fan hizo como una matriz que cuando nos mostró, nosotros dijimos, marica, estás loco. O sea, ¿eso quién lo va a poder hacer? Y a partir de ahí empezamos como a hacer la transformación. Empezamos a hacer, digamos, unos colectivos creativos, que fue como eso. En Unicauca, cuando éramos grupo representativo de la Universidad del Cauca, eh, y empezamos ya como a tener esos espacios de invitar a estudiantes, músicos tradicionales, entonces nos juntamos a hacer música. Estábamos terminando ya la universidad y después de eso ya como que el grupo se fue, digamos, cortando un poco, entonces ya como cada uno tenía pues sus responsabilidades,
ya empezamos como que no, el baterista no puede hoy, el trombonista no puede hoy porque tiene otro ensayo, tiene su familia, entonces como que ¡pum! Nos disolvimos ¿Y ahí como ya a se llamaba tres. La Jagua? Ahí no se llamaba La Jagua, se llamaba Zafra Ensemble, pero digamos que a partir de eso ya quedamos tres. Eso fue Quedamos, la base del inicio de La sí, Jagua. digamos que ahí ya como que quedamos tres personas, fue mi hermano y yo, y otro se llama Vladi, era un gaitero de la costa. Entonces quedamos los tres y como que nos íbamos a la iguana, como a ver qué hacemos. Y empezamos ya como a llamar a las personas que tuvieran disponibilidad y tiempo y a partir de eso ya empezamos como a ensayar y a buscar, digamos, con los referentes que en ese tiempo había, que era Curupira, Capicúa, bueno, música, digamos, más del Atlántico. Empezamos como a formar algo distinto, diferente, llamamos a varios colegas, Claudia Cruz, Luis Fernando, bueno, una cantidad de músicos que son muy tesos y empezamos como a elaborar cosas, digamos, más chéveres a partir de las músicas tradicionales. Y pues siendo estudiantes ahí queríamos meter el mundo, pues todo a partir desde las percusiones. Y luego ya de ese proceso, como que dijimos, bueno, queremos ya algo más elaborado desde que reúna todo el viaje musical pues de Colombia, que ese es el eslogan básicamente de la Jagua. Y Fabián ya le puso ahí la jagua. Entonces la jagua es un fruto que utilizan los embera por toda Latinoamérica, que está, digamos, como rodeada de este tipo de frutos. Y lo que hace en analogía a la música es revitalizar el alma del ser humano. Y acá lo que nosotros hacemos es eso. A partir de la música colombiana se revitaliza eso y ya digamos que en ese discurso empezamos a notar como que escogemos los mejores, entre comillas, todos los músicos son unos tesos, pero digamos que puedan tener, digamos, una representación hacia lo que nosotros queremos que es el ADN de la Jagua, que es revitalizar la música. Y ahí ya llamamos a John Jairo, que ahí ya se llamó La Jagua, John Jairo, Lemnis. Digamos que empezamos a hacer un viaje musical por Colombia y ya entró mi hermano Freddy, que estaba súper chiquito, empezó a hacer el proceso y empezamos ya como a tocar música, ¿a qué sabía? A saber la música, porque nosotros venimos de las vertientes de chirimía tradicional en el colegio, de un proceso que llamó Los Artesanos, que fue una escuela para nosotros tremenda. Luego de eso ya como que empezamos a tocar música de herencia timbiquí, Carlos Vives, o sea, queríamos meter todo lo colombiano y representativo ahí. Y entonces ya como que el monstruo se nos elevó un poquito y ya como que dijimos, bueno, esto puede pintar chévere porque, digamos, tiene mucha fuerza. En ese momento el grupo cogió como una cara de fuerza, empezamos a hacer investigación de músicas y ahí nos encontramos como en ese discurso de decir, hombre, pues podemos lograr algo chévere con esto y ya pues empezamos la creación del primer álbum, ya vieron los reconocimientos pues con Petronio Álvarez, bueno, con todo lo que logramos con la música del Pacífico a través de un trabajo de investigación. Y ese encuentro fue bacano, que todavía ahorita con todos los músicos que han pasado la Jagua y que nos sostenemos, ha sido chévere porque nunca nos hemos cansado como de hacer ese ritual y de crear. ¿Cómo es un proceso creativo en la Jagua? O sea, ustedes dicen, vamos a reunirnos en tal sitio, o tengo una idea, o de pronto se sientan para que la idea madure, o crean la idea desde el principio. O alguien da el Cuéntanos, ritmo, sí, más o otros menos, le dan la vuelta. cómo es el proceso creativo para una canción o para un ritmo o algo que quieran escudriñar. Ese proceso es bastante complejo, pero es muy entretenido, ¿cierto? Porque lo primero que nosotros hacemos es como que cada uno pueda tener su idea, digamos, creativa de manera libre, de lo que cada uno pueda aportar de su instrumento. En este caso, digamos, partiendo primero de que cada uno conoce las vertientes de las músicas tradicionales. Entonces, digamos que pasamos por el proceso de ser muy puristas de las músicas tradicionales y digamos, esquematizarlo, o sea, esta es la estructura, esto es lo que estamos haciendo, pero a partir de eso, ya como que elementos de músicos y sobre todo de lo que está pasando, porque la música día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto se va transformando. Entonces como que eso nos permea y que vaya transformando en una sonoridad que sea distinta, que tenga un valor agregado a las demás. Y a partir de eso es como que juntar, mira, yo tengo esta melodía en la marimba, tengo esta melodía en el tambor, en la guitarra, y a partir de eso, como que bueno, esta es un corrulado, esta es una cumbia, esto es un aguabajo. Entonces, en primera medida, saber los estándares de las músicas, cómo funcionan. A partir de ahí, que es como el insumo fundamental, ya decir listo.
yo esto cómo lo puedo transformar en otra cuestión. Y ya uno empieza a tener como el estado del arte de varios artistas, o Carlos Vives, cómo transforma un paseo, lo transforma con una vertiente que se pega durísimo como es el reggaetón o el calipso, eh, la champeta, la rumba, el son cubano, todo ese tipo de cosas que son pues muy bacanas. Y a partir de eso ya uno empieza como a hacer ese ritual. Entonces empezamos a tocar y las ideas más representativas que se nos van acomodando en ese discurso que nosotros queremos, lo grabamos, tenemos ese discurso y a partir de eso como que ya después vamos al estudio y ya digamos que lo esquematizamos muy bien, lo trabajamos y luego de eso ya pasa por un productor y ya digamos que es como el filtro, El como que refinamiento, claro. sí, sí, además que ya, digamos, ya empezamos a buscar como, bueno, esto es más comercial, esto es más músicas del mundo, que es más las vertientes de la jagua y músicas tradicionales. Entonces, a partir de esas tres líneas, música tradicional, músicas del mundo y ya músicas comerciales, entonces ya empezamos como a escudriñar todo eso que nosotros queremos hacer para darle esa cara un poco más chévere, pero sobre todo teniendo la imprenta de lo que son las músicas tradicionales complementadas con sonoridades modernas. Entonces, digamos que es un trabajo ya un poco más escueto, pero que hay que tener un trabajo así con pinza, así como cuando ustedes trabajan en la parte del diseño, ir hasta allá, escudriñar y decir, por aquí pega, pero si no pega hay algo que está haciendo cortocircuito y no funciona. El trabajo creativo es fundamental en la música, pues tener esas bases fundamentadas, pues para poder crear. Pero digamos que ahorita es muy fácil, pues por la música, porque encontrás no sé, un software que te da músicas, percusiones, te da armonías, te da instrumentos ya Allá va mi pregunta en ahorita. una biblioteca. Entonces, está en una biblioteca, entonces yo quiero hacer un reggaetón con una cumbia, entonces voy, la compro por, no sé, $20, la coloco en mi computador, hago una mezcla ahí y listo, se fue. Está bacano, pero un estándar ya netamente comercial. Y con la Jagua, digamos que hemos tratado de hacer ese trabajo investigativo, pues muy bien elaborado, y a partir de ahí ya hacer eso, pero también es como ese discurso de decir, bueno, ¿y por qué la música a veces uno como músico pues se vuelve muy elaborado? Como que yo no saco esto porque a veces uno se da muy duro. Es que este man eh, hizo esto mal, o la percusión suena mal, la armonía está mal, no me proyecta, o el cantante está haciendo algo que no me gusta. Y a veces uno se queda en ese discurso y no saca la imprenta. Y ahí se queda por años. Y después uno la va a ver, hola, funciona bien. Pero digamos que ese trabajo creativo tiene que ser súper constante y sacarlo. Esa es la conclusión que he llegado ahorita en este momento, sacarlo, porque lo que está pasando con el segundo álbum, ahorita Las Aguas, lo tenemos ya, digamos, hace un tempito ya grabado, pero en este caso, claro que hay que confiar en lo que nosotros somos, pero a veces no darse tanto palo, sino sacarlo. Y yo creo que ahí es el trabajo creativo que hacen los grandes artistas, es pues algo se impregna y es el momento que ahorita me da y que la gente tiene que hacerlo. Y le funciona o no le funciona, pero se lanzó. Lo que acabaste de decir me hizo pensar en una cosa que pasó con Linkin Park hace mucho tiempo. O sea, ellos sacaron unos primeros álbumes que fueron el top de los super top. Y luego ellos sacaron uno un poco más experimental y entonces la gente los toteaba en redes porque decía como ya nos suena al Linkin Park que nosotros nos esperamos que sacaran o cosas así. O sea, la gente ya tenía una expectativa de álbum como que iba a ser lo que ellos querían. Y al final salió Chester, el vocalista, diciendo que, o sea, pues sí entiende que el público tenga la expectativa, pero pues ellos son una banda que al final ellos están explorando ellos mismos, o sea, ellos mismos se están comprendiendo como banda que pueden llegar a ser. Entonces no es, o sea, a veces pienso yo que hay ciertas bandas que van hacia lo que diga el público, ¿sí? Como que el público quiere que ustedes toquen algo, pero se pierde la esencia de la banda por complacer el escenario, por complacer el público. Y yo no sé si les ha pasado eso a ustedes como bandas. Sí, claro, yo creo que a todas las bandas les pasa. Pues porque a veces pues, los mercados o lo que uno se premia en el entorno, pues uno quiere a veces llegar a ser. Y sobre todo en el campo comercial y más en el Cauca, en Colombia, en Latinoamérica, porque no hay una identidad marcada. Sobre todo en Popayán, digamos que es muy del momento de lo que llama, también tiene que ver con el contexto político, social, económico, geográfico. Entonces es bastante complejo eso, sobre todo porque en la inmediatez de las músicas comerciales uno siempre quiere como que eso, como
la parte masiva del consumo de las personas que lo reconozcan, la fama, el éxito. Entonces, a todos los músicos y todos los músicos o músicos artistas quieren alcanzar el éxito o la fama, pero digamos que a qué punto, que eso también es lo que nosotros a veces pensamos. Pero yo creo que en este caso hemos llegado hacia ese punto de pensarlo, pero hasta el momento siento que nos ha trastocado, pero no ha pasado para decir queremos ser como ellos, porque por lo que te digo, y ahí donde están las bases, ya que hablamos, las bases, digamos, de lo que nosotros somos, que son la percusión, las percusiones tradicionales, las sonoridades de la marimba, de la chirimía, del acordeón, de las músicas tradicionales, de los cantos de loa, los cantos de zafra del Atlántico. Todo eso, digamos que es como la base, es como el GPS que nosotros llevamos para dónde nos lleva la brújula. Y a partir de eso, digamos que siento que nos ha trastocado las diferentes sonoridades comerciales y uno dice, pues quiero hacer reggaetón, quiero hacer house, quiero hacer salsa, pero digamos que esa impregna todavía no se ha modificado. Y eso creo que es el valor agregado que nos ha llevado a nosotros a ir pues, a otras partes del mundo, que es justamente cuando visitamos por primera vez Holanda, hicimos una gira en Utrecht y en Ámsterdam. Luego en Japón, que hicimos 22 ciudades, nos recorrimos toda Japón. Y ahorita hace 2 años en Marruecos y hace un año, bueno, hace 2 meses en Madrid y en Budapest y en otros mercados. Que la gente dice, ah, o sea, ustedes tienen el viaje musical por Colombia y es muy diferente a traer, por ejemplo, que yo solamente quiero que me traigan música del Pacífico colombiano, que solamente es Herencia Timbiquí, como colocar un ejemplo, o Bahía. Y otra del Atlántico, Totela Momposina, Martina Camargo o Sistema Solar, que se, digamos, se enfocan en unas regiones específicas de Colombia. La Jagua, digamos que logra abordar todo ese viaje y la gente hace eso. De eso es un trabajo también hasta político y social, porque lo que hacemos es como atraer público desde el turismo musical para que vengan a conocer lo que es Colombia, porque nosotros siempre decimos, el Cauca es un Colombia chiquito. O sea, acá hay mar, hay desierto, hay páramos, hay montañas. Entonces, en Colombia es lo mismo. Y desde ahí, digamos, es difícil siempre como ir encima, como que no me vaya a atrapar el concepto de otra persona, porque ya uno armónicamente dice, esto suena a tal artista, esto suena a tal artista. Entonces uno ahí como que coloca freno de mano y dice, no, espérate un momentico que estamos ahí. Pero digamos que es una lucha que los colectivos que estamos haciendo justamente esa sinergia de las músicas tradicionales, académicas y comerciales, porque la Jaguar reúne esos tres conceptos, es como elaborar entre esas tres líneas un discurso donde la gente se pueda captar, que diga, ah, esto es Pacífico, esto es la Jagua, esto es Caribe, esto es Atlántico, pero todavía estamos en el segundo álbum que estamos lanzando, como que ya viene la cara nueva de lo que queremos hacer nosotros como Jagua, y ustedes saben como creativos que para que alguien diga, ah, ese producto es de Rummel, ah, este man hizo ese diseño, yo sé, porque se le impregna de este man. Entonces, lograr y llegar a ese punto es súper difícil, súper difícil. Bueno, en el discurso tradicional, general, la gente dice que viajar te abre la mente y que viajar crea en nosotros algo. ¿Cómo lo han vivido ustedes como grupo musical y como personas que conviven básicamente? Porque pues el hecho de tener un grupo musical quiere decir que hay una convivencia, ¿no? Permanente. ¿Cómo les fue a ustedes con eso, con visitar diferentes culturas, diferentes espacios y como aprender algunos elementos de esa cultura o de esos países mm, para utilizarlos de manera positiva, es decir, como experiencia o tal vez en un siguiente álbum musical? O me gustaría que nos contaras eso, ¿no? Esa experiencia de viajar, cómo realmente les ha abierto o no la mente a ustedes. Sí, eso es, digamos, muy enriquecedor porque ya, digamos que hablando netamente del contexto socioeconómico en que estamos aquí en Popayán, dentro de la cultura es bastante complejo porque es una vertiente muy fuerte, sobre todo porque estamos permeados de, pues, digamos, mucha contaminación auditiva, pero no orgánica, que es lo que encontramos en este momentico acá en la parcela de La Jagua. Es como que ese sonido tranquilo de las montañas, del viento,
y nosotros tratamos de que eso, pues como que se pueda llevar hacia otro lado. Pero básicamente, cuando encontramos las emisoras, la parte política, pues que está tan marcada acá, como que uno se contamina y uno como que se queda en una burbujita. Y eso pasa, digamos que en todas las grandes ciudades o pueblitos. Lo que hacemos nosotros es como que filtrar eso de alguna manera y decir, esto no nos va a contaminar, sino más que todo poder sacar lo más representativo y lo más lindo que tiene esta región y que las otras personas en el mundo, sea aquí en Cali, en Pasto, en Barranquilla, en Bogotá, pueda identificarse con lo que nosotros somos. Y cuando vamos allá a otras partes del mundo, el sonido de un tambor, en este caso, por ejemplo, eh, es súper particular porque atraviesa, digamos, todos los poros que una persona pueda pues captar, sobre todo porque el sonido de esto y de esto acá, la vibración es completamente distinta y va más a la parte, digamos, orgánica y geográfica, porque todos los tambores tienen, digamos, su organología. Por ejemplo, este es un tambor, este es un chivo, que es de aquí de Colombia, del Atlántico, pero también acá en el Cauca tenemos otro tipo, digamos, de elementos que son más los cueros de vaca, de burro, pero digamos que al transformarlos allá, ya la gente como que capta una idea de lo que realmente pues, es en realidad. Y ese es el poder transformador que tiene la música. Porque aquí digamos que, claro, a veces hablamos, tenemos el discurso, pero a través de la música, solamente con 3 minutos ya digamos que se transforma. Entonces, si quieren, ya hago un ejercicio más o menos para poder responder sonoramente lo que me preguntas, que me parece súper chévere. Entonces, por ejemplo, ahí estoy haciendo un tatón de cumbia acentuada, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es como transformarlo a otras vertientes y elementos que uno pueda tener en mis manos, en el tambor, los colores. Aunque yo no soy tan bolero, pero digamos que de alguna manera trato de como de elaborarlo. Ahí lo elemento. Entonces, a partir de un elemento, de una base de cumbia, ya puedo, digamos, tener elementos más, hablando de la música comercial o compuesta, de tener compases binarios, que hablando de temas técnicos de la música, es como cuando yo voy caminando relajado, ¿cierto? A un pulso, pero yo quiero variar ese pulso. No quiero simplemente ir como al mismo pulso, sino como cambiar esa vertiente. O ir de un punto a otro punto. Entonces, como que ya me aburre ir de este punto a este punto, entonces voy a hacer que mi paisaje se alimente de cosas que me gustan a mí. Entonces, en la música pasa básicamente eso, como que voy a jugar con otros elementos que me da el contexto para que se enriquezca esa imagen. En la música básicamente pasa eso. Y cuando hacemos eso, cuando vamos, perdón, a Europa o a Asia o a África, es eso, como que los elementos representativos de los tambores, las sonoridades, los aeropuertos, el caos, lo caótico de las grandes ciudades, las músicas, las armonías, el clima, uno dice, o sea, acá la gente vive a otro ritmo, vive a otra frecuencia, ¿cómo esto yo lo puedo conectar con estos tambores? Que es lo que nosotros tratamos de hacer acá. Y digamos que acá ya como que la música, ahí trata de hacer cumbia, pero ya meter elementos compuestos que son, digamos, una métrica no tan constante, sino que es más diferente, que no puede llevar un pulso, digamos, simétrico. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando vamos a otro lado, tomar esos elementos y traerlos acá, pero también ese elemento es como que también toca tener un elemento así súper
técnico, y los músicos que ahorita componen la jagua están, digamos, en una capacidad intelectual tremenda porque es reconocer teóricamente las estructuras y demás cosas que tenemos para poder enriquecer eso y que tengamos una amalgama y una armonía, que eso es lo más complicado, que suene a Colombia, que suene al mundo, que suene a unas vertientes distintas, porque lograr ese elemento diferenciador es, digamos, un trabajo complejo. Quería preguntarte sobre ese tema de la inteligencia artificial y ustedes cómo la han visto, si la ven como oportunidades, si la ven como posible, no sé, competitividad. ¿Cómo lo ves vos? Claro, ahorita la inteligencia artificial funciona desde una perspectiva, digamos, dentro de la inmediatez, lo que necesita el usuario. Y digamos que ya hablando del componente creativo, sonoro, de lo que es ya pues, la música, pues claro, hay bibliotecas que vos encontrás una cantidad de elementos, solamente lo compras, copiar, control C, control V, lo pegas y listo. Pero hablando, por ejemplo, de elementos ya estrictamente orgánicos, que es lo que hablamos hace rato, es difícil encontrarlo porque pues encontrás un sonido, ¿cierto? Esto lo encontrás en una biblioteca, esto también lo encontrás en una biblioteca, una base de cumbia, listo. Un apagado lo encontrás, un quemado lo encontrás allá también, un elemento más sonoro, más... oh, lo encuentras en una biblioteca por doquier. Y la inteligencia artificial tiene esa variedad, digamos, que encuentra todos los sonidos que hay, digamos, en la red. Pero ya encontrar, por ejemplo, que tú le digas a la inteligencia artificial, eh, quiero que me des un sonido de una tambora del Atlántico que sea de un cuero de chivo o de venado. No va a llegar hasta ese punto. Puede llegar si dentro de la red, me imagino yo, que ya esté, digamos, un investigador que ha puesto en la red, este es el sonido de un chivo, de un cuero de venado del Atlántico, de la región de la Sabana de Bolívar, ¿entendés? Pero ya en ese discurso es distinto porque, digamos que muchos percusionistas graban con elementos como que, bueno, esto es lo que va a sonar y pues a mí no me importa si suena a un cuero de chivo, lo importante es que suene a un cuero, a un tambor, y está bien, ahí resuelve la inmediatez. Pero creo yo que en ese discurso, en la parte sonora ya de lo que te transmite, ya en la frecuencia, si vos tocas esto y tocas con una batería, por ejemplo, un cuero, un tom de batería, no sé, una marca Remo, Yamaha, eh, Aquarian, lo que sea, no te va a dar la sonoridad pues, que necesitas. Y eso capta también la atención de lo que a vos te transmite, porque vos, por ejemplo, tocas esto. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial te va a decir, pues quiero que me toque una chalupa. Entonces va a ser, listo, lo va a hacer bien. Pero este apagado es muy diferente. Y entonces Además, el gusto por tocar, ¿no? O sea, que usted toca el instrumento, yo creo que se mete en un viaje brutal, musical. Entonces, una cosa es hacerlo con inteligencia artificial, otra cosa es sentir la música, es realizarlo. entonces ahí está el gusto que tienen estos instrumentos que son poderosos, sobre todo la sensibilidad del ser humano, que digamos que nosotros podemos tener esas dinámicas y esos contrastes que en este momento todavía la inteligencia artificial lo puede hacer hasta un punto, pero no a un punto pues tan sensible de coger y tocar esto de alguna manera. Y lo otro es que pues nosotros somos pura energía, somos frecuencias y cuando tocamos estamos prácticamente transmitiendo sonoramente lo que nosotros estamos sintiendo acá en esta parte. La inteligencia artificial en este caso lo podría hacer en una parte muy avanzada, pero digamos que toda la sangre, todo lo que yo estoy pensando, todo lo que está dentro de mi cabeza, yo cómo lo transformo acá y aparte de eso, yo cómo lo transformo en armonía para que
en un conjunto de personas puedan lograr una sinergia. Eso sí que es muy difícil. Y las grandes ciudades, de lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, nosotros fuimos a Hiroshima, fuimos a tocar allá y la anécdota siempre la contamos porque nosotros, la música de las aguas es muy efusiva. Entonces estábamos tocando allá y pero íbamos a tocar y de repente pues la tour manager nos dijo, como que vean, no esperen que la gente se pare a bailar y esté todo súper feliz. No, porque acá va a estar más tranquilo, acá tenemos todavía Como las es secuelas. unas secuelas bien tremendas de la bomba, entonces para que estén pendientes. Digamos, la primera parte del show, la gente como queriendo separar, la mitad del show, la segunda parte del show, la gente arriba, llorando, efusiva, al final se fueron allá a darnos abrazos, Qué chimba. mejor dicho, la gente súper contenta y la gente decía, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, ¿cómo pueden lograr? Porque la Se gente esperaban eso. tiene miedo de eso. Entonces, claro, ahí nosotros básicamente lo que hacemos es el poder de la música que transforma el estado del ser humano y de alguna manera pues capta otra idea de lo que nosotros podemos compartir. Y sobre todo allá porque después de esa bomba ellos quedaron con muchísimo miedo de la gente externa que los va a visitar. Entonces, ahí es donde uno dice que el trabajo, digamos, comunitario y en sociedad, de pensar siempre lo mejor de mí, lo voy a dar para la otra persona, que eso lo tienen los japoneses de manera muy clara. Y acá, digamos que también aprendemos eso en la música, de cómo podemos lograr esa sinergia, que es otro tema también, por lo mismo, por trabajar con 11 personas y que la gente de aquí del Cauca, digamos, que pueda reconocer en algún momento las músicas que se están haciendo o los trabajos que se están haciendo a través de eso, que es muy complejo y sabemos que eso, digamos, es muy difícil que pase, pero a partir de eso nosotros, ¿qué estamos aportando para que el contexto de alguna manera se transforme? Los invitamos a que saquen un papelito de acá del señor Cara de Papa. Hay un concepto de creatividad y pues es que hables del concepto, tómala, eso, y abres la puertita acá y ahí puedes escarbar lo que quieras. Hay un concepto de creatividad, la idea es que lo leas y nos cuentes como tu opinión al respecto. Creatividad como inspiración divina, genio Aladín. El genio en Aladín personifica la creatividad como una inspiración divina, concediendo poderes mágicos para transformar deseos en realidad. Uf, bacano. Bueno, yo asemejo esto básicamente como a la naturaleza. En este caso, por ejemplo, bueno, acá en Popayán, el volcán Puracé, las cordilleras, todo como está muy conectado con el mar, pues, con energía. eh, y sobre todo porque dentro de cada región hay como un espíritu, la música tiene un espíritu. Y, y como un espíritu, cuando nosotros nos sentamos a hacer música, pues hacemos un ritual. Y ahí como que evocamos las energías más puras que tenemos nosotros como seres humanos y pues las podemos transformar en algo pues sonoro. Cuando hacemos música tradicional o los taitas acá en las cordilleras o en otro tipo de espacios ya de las montañas, de los desiertos, de los mares, digamos que se evocan la música para poder curar, para poder sanar. Y eso me parece súper chévere porque lo que estamos haciendo acá y la música tiene ese poder transformador de sanar. Y en este caso, cuando escuchamos música que es orgánicamente de aquí, de lo que nosotros somos, los espíritus tienen que sanar. Y eso me parece que es súper fundamental a la hora que nosotros hacemos música. Y tiene que ver también con el contexto social. Si yo estoy escuchando música y no quiere decir que esté mal hecho, que en armonía, hablando armónicamente y en letras y en mensajes, me invitan solamente a ser violento, a violentar, a no pensar, que también es necesario a veces no pensar, sino, digamos, que la dopamina se sienta en un estado de relajación y entretenimiento que está bien, pero cuando el mensaje solamente invita a eso, digamos que el ser humano se queda como estancado, como ahí. Pero cuando escucha música que es de la región, de lo que nosotros somos y que lo conecta de alguna manera, el contexto social crece. O sea, el ámbito cultural tiene que crecer y asimismo la armonía entre nosotros puede, digamos que sanar. ¿Por qué lo digo y lo menciono? Porque
los espíritus, hablando aquí en un tema ya más político del Cauca, pues digamos se necesita más eso, como que la gente pueda consumir más de lo que nosotros somos para transformarnos y dar lo mejor de lo que tiene cada ser humano, pues para cada persona, dentro de su comunidad. Y experimentenlo, vayan a un ritual hasta Mambén, cómo el ser humano se transforma. Y sobre todo porque vayan a un río, a un lago y toquen música tradicional, siéntense con un tambor, siéntense a cantar, así sea feo, así no canten, hagan el ejercicio de conectarse con la naturaleza y de alguna manera va a transformar, digamos, el ser humano desde otra perspectiva. Por eso también cuando uno viaja se transforma y tocando más. Entonces, yo siento que por ahí va como esa, esa varita mágica y la lámpara de Aladín, que también lo vivimos ahorita que fuimos a Marruecos. De hecho, yo me traje una lamparita de Aladín y también la tengo como ahí, porque allá en Marruecos es lo mismo, es la transformación de todo ese ritual que ellos tienen ahí en las mezquitas, de cómo tengo que estar limpio como ser humano para entrar dentro de una mezquita. No puedo entrar con zapatos, no puedo entrar con el pelo mojado, porque es algo que no es bien visto allá. Y acá es lo mismo. Yo, ¿cómo voy a hacer ese tipo de música y ser éticamente, pues, una persona íntegra para poder, digamos, elaborar un discurso de la música? Listo, Jaiber, muchas gracias por este espacio que nos has permitido compartir. Deseamos que para la Jagua se vengan muchos éxitos comerciales, personales, que sigan creciendo como grupo y nos encanta pues que representen al Cauca con sus sonidos. Muchísimas gracias a ustedes, a las personas pues, que ven ese podcast, porque yo de hace rato lo sigo. Me encanta que hayan este tipo de espacios. Muy agradecido de que vengan acá a visitarnos a nuestra casa. Y realmente para nosotros es un gusto poder pues llevar lo que nosotros somos a otras esferas y sobre todo de también poder impactar de alguna manera lo que nosotros hacemos en la música en nuestra región, que yo creo que es lo más importante. Aunque es completamente difícil, por lo que les decía, digamos que hay mucho en torno, unas corrientes bastante fuertes, pero digamos que está siempre, digamos, la semilla ahí que pueda revitalizar y que día tras día nos está revitalizando y esperamos que con este segundo álbum y los demás que vienen, pues la gente se pueda identificar con lo que nosotros estamos haciendo y sobre todo pues que puedan disfrutar de la música, que en fin puede ser con la Jagua, puede ser con otra banda, pero que los invite a transformarse como seres humanos, que yo siento que la música está para eso. Así que muchísimas gracias muchachos.